Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. A partir de este momento vamos a iniciar una serie de videos relacionados para aprender a montar llantas, ¿sí? Aprender el oficio del montaje de llantas. Como saben, pues la idea es aprender todo completo. Entonces nuestro primer video va a ser para conocer el funcionamiento de una máquina para montar llantas. Entonces vamos a iniciar. Bien, esta es nuestra máquina para montar llantas. Bien. Entonces, esto es una máquina que tiene capacidad desde RIN 10 hasta RIN 26. Bien, una de las cosas que son muy importantes en esto de las máquinas es el regulador de presión, que es este que tenemos aquí. ¿Por qué? Ya que este nos va a permitir que nuestra máquina trabaje de manera correcta y evitar que se le haga daño a cualquier llanta. Bien, entonces, esto que tenemos aquí se llama regulador de presión. ¿Sí? No solo, aunque pues no solamente nos va a regular la presión de aire de la llanta, sino que también nos va a manejar la humedad, ¿sí? Y el paso del hidráulico, ¿sí? Para el mantenimiento de la empaquetadura que traen los sistemas neumáticos de la máquina, ¿sí? Como las flautas y el booster. Entonces esto pues es muy importante. Bien, entonces para regular la presión de una máquina, todo lo que tenemos que hacer es mover, aquí está, el regulador hacia la parte derecha, ¿sí? Lo giramos hacia la derecha o con dirección a las manecillas del reloj. Entonces vamos a ver, cuando lo giro hacia la derecha, él debe aumentar la presión de nuestra máquina, que es lo que pasó aquí. Bien. Bien, eso es lo que está pasando ahí. Entonces pasó de 90 libras a 95 libras. Entonces si le sigo dando, pues obviamente pues él va a ir subiendo hasta llegar a la capacidad que tenga el compresor, pero eso no es lo recomendable. Lo recomendable para estas máquinas es, yo por ejemplo, yo recomiendo trabajarlas entre 80 y 90 libras. Entonces lo que hacemos es devolverlo y va a pasar esto. Él va a empezar a hacer como un desfogue. Entonces seguimos hasta bajarlo a la presión que necesitamos. Luego no hay ningún problema. Lo único que vamos a hacer es girar 1, 2, 3 y ya ha quedado en la presión necesaria. Ahí está. Ahí ya nos quedó en 90 libras. Bien, que es lo recomendable. Pasamos entonces al regulador del hidráulico, que es este tanquecito que se ve aquí. Entonces, nuestro regulador del hidráulico debe trabajar soltando una gota por cada pedalazo o por cada vez que oprimamos uno de los pedales, ya sea los de la uña, los de las uñas para sujetar la llanta, o el de la despegadora o el booster. Bien, entonces aquí funciona al revés.
de lo que funciona el regulador de presión de aire. Entonces aquí lo vamos a girar hacia la izquierda, ¿sí?, para que nos dé una gota de hidráulico. Es decisión suya, si ustedes quieren pues ponerlos a trabajar con 2 gotas de hidráulico, pues también es válido, pero pues yo la verdad lo que recomendaría sería solo una gota de hidráulico. Bien, teniendo claro eso, para llenar nuestro potecito de hidráulico, todo lo que tenemos que hacer es girarlo aquí, lo giramos, ¿sí?, y ya lo giramos y simplemente, miren, ahí está, ya aquí se ve, ¿sí?, se alcanza a distinguir, ¿sí?, ahí ya vemos que está lleno de hidráulico. Luego pues simplemente lo volvemos a colocar. Entonces, si su regulador está pasando mucho hidráulico, pues todo lo que tienen que hacer es girarlo hacia la derecha y ya disminuirá el consumo de hidráulico. Algunos reguladores traen la llave de paso del hidráulico en la parte de arriba, así que se hace con un destornillador de pala. Bien, perdón por el ruido, pero tenemos bastante tráfico. Parece que hubo un accidente o algo así. Bien. Bien, eso en cuanto al regulador de presión, humedad e hidráulico de la máquina. Entonces ahora pasamos a los pedales. Nuestro primer pedal es el que nos da el calibraje de aire de la llanta. Oprimimos la palanca y nos envía el aire por medio del calibrador que viene acondicionado en la máquina, ¿sí? Entonces aquí nos va a marcar la presión. Si queremos sacar el defogue o el aire de más que tiene la llanta o el que tiene la manguera, entonces solamente oprimimos aquí este pequeño botoncito que es el defogue del aire. La segunda palanca es la que maneja las uñas con las que vamos a sujetar los rines. Estas son las uñas de la máquina, las que sujetan el rin. Vienen de doble función, vienen la función interna y vienen la función externa. Esto realmente es un auxiliar en caso de que el rin sea más grande de la capacidad interna de la máquina, pero deben saber que al utilizar esta parte es al 100% van a rayar o le van a dejar la marca a cualquier rin, ya sea de aluminio o sea de hierro. Bien, nuestra tercera palanca o pedal es el de el booster o la despegadora de la máquina. Bien, aquí tenemos nuestra despegadora. Esta contiene un booster que es el que hace que despeguemos la llanta. Y aquí es donde el regulador de presión cumple una de las funciones más importantes, ¿sí? Y es evitar que con el exceso de presión podamos hacerle daño a las llantas y también a los rines por el exceso de aire, ¿bien?, el exceso de presión. Entonces, por eso lo recomendable es mantener la máquina entre 80 y 90 psi. Bien, aquí tenemos el brazo de la máquina. Brazo que está compuesto por un resorte, la uña que es la que nos va a ayudar a sacar la llanta, ¿sí? Entonces está compuesta de
la parte frontal. Aquí es donde va montada la varilla o la leva. Aquí se monta la pestaña y aquí la sacamos. Esta parte de atrás también es muy pero muy importante, ya que aquí siempre debe ir montada la pestaña de la llanta para poder meter el caucho, ¿sí? Ya que si lo hacemos de otra manera, lo más probable es que esta parte de aquí, esta parte es siempre filosa, pueda cortar la llanta y hacer daño. Aquí tenemos nuestro tornillo regulador. Recuerden que todas las máquinas pues no vienen iguales, solo que este modelo viene con este tornillo, ¿sí?, que nos va a permitir graduar la distancia de la uña con el rin. Como pueden ver, ahí está a una distancia. Entonces lo que voy a hacer es regularlo un poco y ya pegó. Entonces si no queremos que pegue, simplemente lo abrimos un poquito y ya ha quedado con cierta distancia. Ahí se nota la pequeña distancia que tiene el brazo del rin. Esto para evitar rayaduras o posiblemente partiduras o limaduras del rin. Bien amigos, eso ha sido todo por este video. Entonces recuerden que vamos a seguir subiendo uno cada semana para ir adentrándonos más en el mundo del montaje de llantas, para hacer un curso completo y que sea funcional para quien quiera aprender este arte. También quiero decirles que en nuestro canal tenemos una lista de reproducción llamada Curso Completo de Reparación de Gatos Hidráulicos, por si quieres aprender o si tienes curiosidad del funcionamiento de los gatos hidráulicos y de su reparación. Entonces, no siendo más, compártanlo, algún amigo o algún familiar lo podría necesitar. Suscríbanse, me ayudaría muchísimo. Sonríanle a la vida y sean felices.